Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, un saludo desde la provincia de Concepción a todo Chile. Este video es para comentar a propósito de que es para comentar algunos aspectos de la famosa Ley para la Reconstrucción. Eh, Está prácticamente todo resuelto. Quedó un pequeño punto por resolver la próxima semana, entiendo, o hasta el 4 creo que es el plazo máximo. Pero básicamente el cuerpo entero quedó, digamos, listo para despachar, digamos, y transformarse en ley. Reconozco que yo fui y ayer compartí en esta plataforma un link con un estudio que hice sobre el deterioro, las razones, digamos, que llevaron a que la economía chilena se estancara, digamos. Son de diverso tipo, pero me enfoqué en uh, en ese paper, en ese artículo que escribí, en esa investigación, principalmente en un problema que hay cuando retorna la democracia y se cambia el enfoque que había económico de la regionalización a una regionalización que se enfoca en lo social, siempre con este espíritu clerical, digamos, que voy a aprovechar de aclarar aquí que en verdad no es que tenga nada contra los clérigos en lo que tiene que ver con su tarea de reconfortar los espíritus, incluso de participar en la educación, en la formación de niños y jóvenes, sino que es cuando este espíritu, digamos, empieza a participar activamente en política y quiere transformar, digamos, decisiones que son de tipo ético o decisiones que son de tipo o cuestiones que son religiosas a convertirlas en cosas de política pública. Y ahí entonces un poco lo que digo, ¿cierto?, es con este cambio que hay en la regionalización. Después estaba el tema de el medio ambiente, lo mismo. Publiqué, compartí un libro que escribí, un ensayo, en donde abordo el tema de la ecología profunda, lo analizo a la luz de sus pros y contras y doy cuenta, digamos, de que hay cosas que efectivamente está bien que se objeten digamos, que se objeten desde los territorios y las comunidades. Pero hay un límite y eso no quedó bien definido y entonces se empezó a producir un cuello de botella. Y el otro es el tema de lo que ocurre cercano al Biobío hacia el sur, ¿cierto? Que la famosa ley indígena, y que son estos tres elementos: regionalización, medio ambiente, ley indígena. Y por regionalización quiero decir cambiar el enfoque económico a un enfoque social. Está escrito, lo compartí, qué sé yo. Eh, todo el mundo entiende que todo el mundo entiende, y la gran mayoría, salvo los extremos, entienden que lo que nosotros llamamos república hoy día, ¿cierto?, es un gobierno con balance de fuerzas, con equilibrios, ¿cierto? Todo el mundo lo entiende y lo acepta. O sea, de alguna manera la presidencia, ¿cierto?, juega un papel semejante a lo que a un monarca. El Senado, como parte del cuerpo legislativo, hace las veces de una aristocracia, y luego está, digamos, la Cámara de Diputados, que asemeja, digamos, la participación del pueblo en las actividades del gobierno. Entonces, un gobierno, digamos, el Estado moderno, la democracia moderna se entiende como esta combinación, como este balance entre monarquía, aristocracia y democracia. Y eso es, digamos, o yo creo que hay un consenso amplio en eso. Pero fíjense que esto es lo paradójico. Cuando nosotros hablamos de economía, se deja de hablar de equilibrios, y ese es el grave problema que a mi juicio, digamos, incurre
la gran mayoría de las personas. Porque así como hay equilibrio dinámico y balance para que una república se sostenga en el tiempo, en economía pasa exactamente lo mismo. Yo hablo y ataco, digamos, el espíritu clerical en política. Ataco y critico el militarismo, no dentro de las Fuerzas Armadas, sino el militarismo en política. ¿Entiendes? Entonces, y el liberalismo, lo mismo, el liberalismo es voraz. O sea, si tiene la izquierda público de apoyo, sustento, una base que en Chile hablamos de Jara sacó, no sé, 25, 30%, tiene una base ahí, si puede llegar incluso hasta un 40%. Entonces, eh, entonces el militarismo, digamos, no es per se, o sea, es per se negativo porque no está referido al trabajo y la necesidad que tienen las Fuerzas Armadas dentro de una república, que es conservar su seguridad, sino que apunta a cuando ese grupo de gentes o simpatizantes de ese grupo de gente, espíritus belicosos, quieren conducir los gobiernos y entonces arrastran a los gobiernos a una serie de problemas que afectan la economía y la vida social de los pueblos. Pero si usted le entrega, digamos, si usted deja de considerar el balance, digamos, la economía de un país como un balance dinámico y se lo entrega ciegamente a el sector, digamos, de los negocios, a los hombres de negocios, entonces usted va a tener un problema que va probablemente a debilitar la seguridad, ¿cierto? Las Fuerzas Armadas, la seguridad que es necesaria para la protección de la República, y va a debilitar también otros sectores que pueden, llamémoslo en este caso como, qué sé yo, conservadores, que son sectores que tienen derecho a existir y que tienen una cosa muy bonita que yo defiendo y que es que no todas las cosas tienen precio. Llegado a un momento determinado, claro, todas las cosas son conversables, pero eso es distinto que partir de la base de que todas las cosas tienen precio, de que todo se paga o que con plata se compra todo, porque no es así. Hay mucha gente que no es así y en verdad no es así. No se puede decir que aplique una regla para todos. Entonces, si en la República aceptamos que sea un gobierno de equilibrio dinámico, de balances y contrapesos, la economía es igual. Si usted se la entrega a un sector que es demasiado conservador, va a tener problemas porque esos sectores normalmente están asociados a modos de vida y a formas, digamos, que no dan cuenta, digamos, de las realidades que se viven en las urbes, en las grandes ciudades, y por lo tanto va a tener un problema ahí, y además es contrario, digamos, a la libertad moderna, que la modernidad peleó digamos, y sostuvo guerras para poder conquistar esa libertad. Y entonces hay una pérdida en ese caso. Entonces, la misma idea que aplica a la república aplica a la economía. Usted necesita hombres de negocios que sean no aventureros, hombres de negocios que se arriesgan, que invierten patrimonio y que juegan, porque ellos mueven la economía y una economía que se mueve trae dinamismo y mueve también otras palancas y activa, digamos, a otros sectores y los invita también a participar. Bien, tiene recursos, por otro lado, como digo, usted no puede, digamos, eliminar como se pretendió a la seguridad de la nación, a la seguridad del Estado, porque el Estado tiene esas fuerzas justamente para protegerse. Entonces, si usted debilita al cuerpo militar de una nación, de un Estado, de una república, se debilita usted mismo. Y en la medida en que usted crece económicamente, pero no tiene fuerza para defenderse, va a ser objeto tarde o temprano, como decían los romanos, de invasiones
porque van a ir por su riqueza. Entonces, solamente enfocarse en los negocios y en el hombre de negocios, no. Si usted se enfoca exclusivamente en las cabezas, digamos, que son belicosas, ¿ya? Y el espíritu militar, usted se puede gastar fortunas y encarecer los gastos del país y de la nación, que pueden tener destinos distintos y buenos usos, en una carrera armamentista y militarista que a la larga va a terminar, si usted tiene armas, probablemente lo que va a querer en algún momento es usarlas. Entonces, ocurre eso, que si usted se enfoca demasiado en ese aspecto, entonces se debilita, digamos, la parte económica, la parte comercial que la sociedad, que la república necesita. Y lo mismo con la parte clerical. Hay una parte que es natural y que es valórica y se transmite de familia a familia, pero también va muy ligada al tema de la religión. Entonces tampoco se trata de barrer a los conservadores, porque hay una parte ahí que tiene razón de ser, digamos, y por algo, digamos, en todas partes hay gente conservadora que participa o no del gobierno, pero hay gente conservadora y ha resistido el tiempo, digamos. Entonces, hay una realidad ahí que tampoco se puede objetar. Entonces, la economía debiera ser un equilibrio dinámico, sin que ninguno de estos pase, digamos, avasallando al resto. Y entonces ahora, con toda esta larga lata de introducción, quiero decir que, claro, Chile tuvo un periodo de reforma, que fueron las reformas que se implementaron y la modernización que se hizo en la época del periodo militar, dejando fuera los abusos en derechos humanos. Digamos, económicamente y administrativamente el Estado se reconstituye, se reformula. Han pasado décadas, todo eso cambió, y efectivamente habían cosas que eran rescatables, probablemente otras no tanto, pero entonces llega este nuevo gobierno y este nuevo gobierno llega con muchos votos prestados, porque Kast sacó, su grupo duro no pasa del 30%, es un 20 y tanto, que fue lo que sacó, digamos. Entonces el 50 y tanto son 30% de voto prestado, que no es castista ni es clericalista militarista. Y eso quiero dejarlo muy claro. Pero Quirós, que trabajó toda su vida, digamos, al servicio de los negocios y las grandes operaciones, y tiene un currículum, digamos, bastante, él lo encuentra fantástico, digamos, pero el hecho de que haya participado en una serie y que haya sido apuntado como el creador de mecanismos a través de los cuales se expolió a la población chilena en temas de papel, en temas de remedio, en temas de alimentos, muestra que es un hombre claramente desalmado que pertenece justamente a este espíritu rapaz, que es el espíritu que no podemos desentendernos de él porque lo necesitamos, del hombre de negocios, pero que es rapaz y va efectivamente y él lo que ha hecho es traer ese espíritu, preparar esta ley miscelánea y entonces hacer una serie de proposiciones, y eso es lo que quiero comentar ahora. Y eso es lo que quiero comentar ahora. La ley prácticamente está hecha, pero no importa. A lo mejor van a bajar los impuestos y van a hacer una serie de cambios. Pero si no se producen los efectos, esto va a durar poco y el gobierno a lo mejor ni siquiera termina su periodo. Entonces es como muy temprano para cantar victoria. Yo hice un análisis a través de un modelamiento y ese análisis de modelamiento es lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, partí por un primer punto a tratar que tiene que ver con lo que se llama la reconstrucción física, ¿ya? Y ahí hay un primer punto que es la declaración de capitales en el extranjero, un impuesto único del 10 y del 7%. Entonces la primera pregunta es, ¿existe justicia geométrica? ¿Justicia proporcional? ¿Hay proporcionalidad en esta fórmula que se propone? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque falla por captura de renta de evasión histórica. ¿De qué se trata esto? La medida se plantea como un mecanismo voluntario para movilizar fondos. No obstante, desde una perspectiva de balance impositivo, aplicar una tasa fija del 10% y un 7% preferencial si se repatria, de manera plana, quiebra la proporcionalidad y la equidad vertical con los contribuyentes locales. Los agentes de rentas altas que mantuvieron capitales ocultos eludiendo la tasa general acumulada son premiados con un perdonazo impositivo bajo la justificación de una urgencia
climática. ¿Qué otro aspecto? Distorsión de incentivo. Esto es riesgo moral y es algo en lo que he venido insistiendo. El diseño fomenta el oportunismo ex post. Si los contribuyentes de alta densidad patrimonial observan que las crisis o catástrofes gatillan ventanas extraordinarias con tasas impositivas drásticamente reducidas, la expectativa futura se deforma. Se internaliza el incentivo a mantener capitales fuera del sistema formal de manera crónica, a la espera de la próxima reconstrucción. El flujo de corto plazo para viviendas daña la trayectoria de cumplimiento impositivo de largo plazo. Entonces, esos son dos elementos esenciales de esta declaración de capitales en el extranjero como parte de la reconstrucción física que presentan problemas. Otro aspecto que presenta problemas es la ventana de impuesto sustitutivo al FUT histórico. Entiendo que estos temas son un poco complejos, pero me da la impresión expuesto de manera que, digamos, se haga comprensible, ¿no? Y la primera pregunta nueva se repite. En la ventana de impuesto sustitutivo al FUT, al FUR y al STUT de 10%, ¿existe justicia geométrica? La respuesta es no. Hay una licuación asimétrica de impuestos finales. ¿Cómo es esto? Permitir que empresas retiren utilidades retenidas acumuladas pagando una tasa única del 10% sin derecho a crédito, extinguiendo la obligación de los impuestos globales complementarios finales, constituye una asimetría de escala masiva. El impacto en el flujo, esta medida está diseñada específicamente para beneficiar a los controladores de corporaciones y sociedades con grandes saldos empaquetados. Al igual que en el caso anterior, el Estado intercambia una expectativa de recaudación futura y progresiva de alta tasa por un ingreso de caja plano e inmediato. Los dueños de empresas de altos ingresos capturan una renta legal para retirar capital acumulado con un costo tributario marginal, profundizando la desigualdad geométrica del sistema impositivo general. Entonces, vemos que tanto la declaración de capitales en el extranjero como la ventana de impuesto sustitutivo al FUT histórico FUR y STUT no cumplen la regla de una justicia proporcional, ¿cierto? Una justicia geométrica, que el que más tiene, más contribuye, y el que menos tiene, contribuye menos. Una proporcionalidad. Y eso la norma no lo hace. Se le planteó al gobierno, al ministro de Hacienda, pero él está empecinado y tiene un historial, como digo, un historial de dependiente, de trabajar al servicio de, llamémoslo de alguna manera, el vector empresarial, el vector económico. Entonces obviamente que él, digamos, además probablemente no tiene ninguna pretensión de volver a ser parte del gobierno por la edad que tiene y porque llegó al gobierno, digamos, a través de una designación a dedo. Entonces no tiene ningún interés en enemistarse con el cuerpo político y la sociedad, porque terminado el gobierno, si es que resiste y no se le hace una constitución constitucional antes, y ahora que la ley va a salir ya tampoco se conseguiría mucho, él va a volver al sector privado, que va a ser, digamos, beneficiado indudablemente con esta norma, que tampoco era un problema, pero lo que estamos discutiendo aquí es si se cumplían ciertos criterios de eficacia, eficiencia y proporcionalidad. Eso es lo que estamos tratando, ¿no? Eso. Hay otro tercer aspecto en la reconstrucción física que tiene que ver con la condonación municipal y las facilidades de pago de la tesorería. ¿Existe justicia geométrica? En este caso, sí. Hay un mecanismo elástico de mitigación de fricción. A diferencia de las medidas anteriores, se faculta a los municipios para condonar multas, y la regla de la Tesorería General de la República está explícitamente restringida a personas naturales, micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, en este caso, esta medida sí tiene proporcionalidad. Un análisis de sostenibilidad respecto de esta medida de condonación: las deudas acumuladas que superan el capital original por intereses acumulados actuaban como una fuerza de cizallamiento que impedía la formalización económica.
Aliviar esta carga en los nodos más pequeños de la red remueve una barrera invisible y devuelve la fluidez al tejido productivo local, cosa que todos queremos, sobre todo en provincias y en regiones, ¿verdad? Además, introduce un incentivo correcto. El beneficio queda condicionado al cumplimiento total del pacto. Si el agente incumple, la penalización se reactiva automáticamente, neutralizando el riesgo moral. Fíjese que aquí en estas condonaciones con los municipios y las pequeñas empresas, sí se intenta y se busca neutralizar el riesgo moral. En el caso de los puntos anteriores que vimos, no lo hizo. Entonces, neutraliza riesgo moral para las personas, la pequeña y la micro y mediana empresa. Pero en el caso de la empresa grande, no lo hizo, ¿verdad? Entonces, ahí hay claramente una orientación, como digo, de su vector, digamos, empresarial, de grande empresa, de grandes negocios, ¿ya? El cuarto punto es, y el último, digamos, de esta reconstrucción física, es lo que tiene que ver con la rebaja temporal al impuesto a las donaciones y eliminación de insinuación. El proyecto argumenta, repetimos la pregunta, digamos, ¿existe justicia geométrica? Y la respuesta es no. El vehículo de planificación sucesoria anticipada, repito, ¿existe justicia geométrica? No. El proyecto argumenta que busca incentivar las donaciones y convertirlas en ingresos efectivos, liberando el trámite de insinuación judicial y rebajando el impuesto al 50%. Sin embargo, la heurística de los flujos de capital revela la falla estructural oculta: el uso de préstamos de las mismas sociedades donadas o sus relacionadas sin penalización tributaria para pagar el impuesto, ¿cierto? Entonces, esto es lo que se llama un vehículo de planificación sucesoria anticipada de alta densidad. El hallazgo forense es que esta cláusula es un mecanismo de ingeniería fiscal avanzada para la élite de altos ingresos. Permite a familias de alto patrimonio traspasar legalmente empresas, bienes y activos a sus herederos en vida, liquidando el impuesto sucesorio a mitad de precio utilizando la caja de la propia empresa sin pagar los impuestos por retiros corporativos correspondientes. Aunque la ley introduce una regla de control que congela el costo tributario por 3 años en caso de enajenación, el beneficio estructural es inmediato y permanente. No es un incentivo neutro de caridad hacia la reconstrucción pública. Es una ventana de elusión legalizada para transferencias de riqueza corporativa intrafamiliar con un desgaste administrativo cero para el donante. Entonces, como conclusión de integración global, el análisis técnico e independiente confirma la sospecha inicial. La componente de reconstrucción física acentúa la patología de captura de rentas por parte de los sectores de ingresos altos y corporaciones. Bajo la legítima y urgente necesidad de financiar 4.429 viviendas para los damnificados de Ñuble y Biobío, el proyecto empaqueta perdonazos impositivos a fondos en el extranjero, rebaja a retiro de utilidades acumuladas y el desmantelamiento del impuesto a las donaciones sucesorias corporativas. La recaudación obtenida es un alivio de caja instantáneo, pero el costo en simetría y la deriva sobre la moral tributaria del país incrementará de forma severa el momento de tensión, de torsión sobre el sistema fiscal chileno, algo que ya dijo el Consejo Fiscal Autónomo, pero que el ministro de Hacienda y el gobierno de Kast decidió desoír, digamos, ¿ya? Eso. Luego está la reconstrucción económica, pero esa la voy a comentar no, la vamos a tratar al tiro. La reconstrucción económica como primer punto tiene el mercado de vivienda, el IVA y el traslado del DFL2 versus justicia proporcional. Eso es lo que vamos a comentar. El proyecto de ley diagnostica un desacople estructural. El precio de las viviendas subió 110%, mientras que los salarios solo subieron un 30%. Ahí tenemos un problema. La evaluación del IVA, exención por 12 meses,
es un fallo de criterio, no cumple. Un sistema de permanencia requiere que el factor de invarianza sea constante para mantener la trayectoria estratégica del activo. Una exención de 12 meses introduce una discontinuidad artificial en el tiempo. Al ser temporal, no altera la pendiente del espacio polar del mercado inmobiliario a largo plazo, solo genera una aceleración de energía, digamos, de recursos, al concentrar la demanda en un microestado de tiempo para luego provocar un colapso en el mes número 13. Esto es algo que ya el mismo sector de la construcción y de la Cámara Chilena de la Construcción lo ha advertido, se lo advirtió al gobierno, pero de nuevo, no parece haber, digamos, ninguna reacción respecto de las observaciones que se han hecho de distintas instituciones y por lo menos tampoco. La diferencia es que aquí aplicamos una metodología que es un poco lo que estoy compartiendo con ustedes para poder, digamos, analizar estas medidas. Que usa una técnica, una metodología que es distinta de la que normalmente usa el mundo financiero, sin, obviamente, desatender esa medida, digamos, o esa metodología. La evaluación del gravamen del TFL2, digamos, impuesto del 5% a partir de la tercera unidad hasta 90 metros cuadrados. Fallo de criterio, no cumple. La ley confunde el reparto aritmético con el geométrico al fijar un límite plano de 90 metros cuadrados e impuestos a partir de un número arbitrario de unidades. La tercera, la justicia, digamos, como proporción, como proporcionalidad, exige que cada nivel de aporte justifique un salto escalar, manteniendo una relación constante. Al castigar alométricamente la acumulación de metros cuadrados por sobre una métrica rígida, el diseño asfixia el incentivo del socio inversor en la red. Provocará una deformación, digamos que básicamente el mercado eludirá la norma, reduciendo artificialmente el tamaño de la vivienda para encajar en el código, aumentando la fricción en el acceso a la vivienda digna. Entonces, digamos, el criterio de proporcionalidad no se cumple en cuanto a la evaluación del IVA en la famosa exención por 12 meses, ni en la evaluación del gravamen del DFL2, digamos, ya por lo que acabo de comentar. Eso con respecto al mercado de la vivienda. Luego están los permisos y acuicultura también versus la justicia proporcional. Y aquí hay una diferencia positiva, digamos. La reducción del plazo de invalidación de 2 años a 6 meses es un criterio que cumple. Digamos, la incertidumbre actúa como un ruido, ¿cierto? Y al acortar la ventana de invalidación a 6 meses, la ley reduce de forma drástica la incertidumbre, ¿cierto? Y esto hace que la incertidumbre, digamos, se vuelva menor y sea más predecible, haya predictibilidad, garantizando el criterio, un criterio de invarianza. Si me trabo a veces, excúsenme, lo que pasa es que hay unos términos técnicos que estoy tratando de evitármelos porque de alguna manera, digamos, no he entrado a detallarlos específicamente, entonces si empiezo a mencionarlos aquí y no los explico, va a provocar más enredo que otra cosa. ¿Ya? Eso con respecto a la reducción del plazo de invalidación de 2 años a 6 meses. Con respecto a las micro relocalizaciones y salida del servicio de evaluación de impacto ambiental, el fallo del criterio es que cumple. El peritaje forense arroja que de las 1060 solicitudes, solo 2 resultaron exitosas bajo el diseño anterior. Esto es evidencia de una ley pesada que genera un bloqueo por fricción total. Al eliminar la obligatoriedad del CIA para cambios no sustantivos, la norma recorta la superficie burocrática al mínimo volumen requerido, permitiendo entonces que la forma
de actividad responda con resiliencia a las tensiones del entorno sanitario. Otro aspecto importante es la patente incrementada por no uso versus caducidad. El fallo del criterio es que cumple. El régimen de caducidad empujaba a los agentes a simular operaciones antieconómicas, lo que se llama riesgo moral, para no perder la titularidad. Sustituirlo por una patente incrementada por no uso cambia la fractura del material por una fuerza de compresión financiera elástica. Preserva la geometría original del acuerdo de concesión a cambio de una tasa proporcional que compensa al sistema, digamos, como disipación del Estado. Un tercer aspecto es el empleo y ajuste tributario macro versus justicia proporcional. El crédito tributario al empleo. El fallo del criterio es que no cumple. Es una falsa justicia geométrica. Aunque el proyecto simula una rampa geométrica, la teoría establece que un contrato de incentivos óptimo debe resolver la inobservabilidad del esfuerzo frente al ruido del mercado. Al ser un subsidio lineal basado únicamente en la remuneración bruta del trabajador, el Estado introduce un trade-off de eficiencia destructivo, premia la inercia. Las empresas capturarán la renta por un oportunismo ex post, contratando mano de obra que habrían contratado de igual forma debido a factores estocásticos, disipando 300.000 millones de caja fiscal sin asegurar que el vector de esfuerzo, digamos, real aumente en la red. Quiero decir de que leyendo, digamos, y revisando este aspecto, la ley sufrió muy pocas modificaciones, pero las sufrió. Entiendo que este crédito al empleo formal, en definitiva, se redirigió específicamente hacia el sector que ofrece, digamos, empleo para la prestación de servicios digitales, digamos, ¿ya? Entonces, se dejó fuera a los otros sectores que eran potencialmente beneficiarios del artículo original y se reorientó y se digamos, centró en un grupo más bien pequeño de prestadores de servicios digitales. Por otro lado, otro aspecto, otro punto, digamos, de este análisis de empleo y ajuste tributario macro versus justicia proporcional es la que tiene que ver con la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23 y el restablecimiento de la integración total. El fallo del criterio es que cumple estrictamente, y esto, claro, me ha ganado, digamos, se ganó toda la oposición de la izquierda, pero una explicación muy breve es que la desintegración previa del sistema tributario obligaba a tratar el intercambio como un suceso puntual atomizado entre la empresa y el dueño. Restablecer la integración total unifica la trayectoria de flujo del capital, eliminando la doble fricción impositiva. Al reducir la tasa corporativa de manera general, se disminuyen los microestados de elusión y planificación agresiva, minimizando la producción interna de entropía y restaurando la equidad horizontal geométrica del nexo fiduciario. Entonces, no es una mala medida y cumple el criterio correctamente de la proporcionalidad. Ayer escuchaba a un diputado que decía que en los países OCDE, digamos, no hay integración. Él tiene razón en general. Yo hace mucho tiempo, hace unos meses atrás o semanas atrás, compartí una pequeña nota respecto de esto. Pero el problema es que Chile no se puede comparar con los países de la OCDE en este aspecto, porque ellos tienen una serie de normativas complementarias en donde es posible, digamos, es posible que ellos efectivamente puedan hacer esta separación, pero países como el nuestro, con un marco legal débil, laxo, no están en la misma condición y por lo tanto compararnos con ellos es una ilusión, digamos, una ilusión óptica, porque no tenemos la misma envergadura, la misma fuerza. En países como Estados Unidos y otros países económicamente poderosos, ellos tienen una serie de instituciones en donde se pueden permitir y se pueden permitir el lujo de hacer esta desintegración. Pero en el caso de Chile no tenemos la misma fortaleza, ¿cierto?, institucional y por lo tanto
adoptar una medida y extrapolarla de una región a otra y decir que es bueno porque ellos la tienen es una mala idea y objetivamente no cumple el criterio. La invariabilidad tributaria por 25 años no cumple y ya, digamos, se ha planteado por mucho, digamos, el principio de conservación exige que las cargas y beneficios conserven su proporción para todos los miembros de la sociedad. Fijar un umbral de 50 millones de dólares para otorgar invarianza por un cuarto de siglo beneficia únicamente a los nodos con alta densidad de masa. Esto lo ha dicho la izquierda hasta el cansancio y en esto tiene razón. Esto genera una tensión de cizallamiento del tejido social. El gran capital queda blindado ante un riesgo legislativo, mientras que el ecosistema para las pymes queda expuesto a la agitación estocástica y a la deformación del entorno, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto no insisto porque ya todo es probablemente lo que más ha sido expuesto como problema. Luego está el beneficio a los adultos mayores, la exención de contribuciones, esto creo que ya lo había comentado, el criterio es rotundamente equívoco, no cumple, es un análisis de mecánica proporcional. El proyecto busca aliviar al jubilado frente al reavalúo fiscal de su hogar. No obstante, la justicia geométrica de la FISIS determina que una asignación es justa si se calcula con precisión matemática en base a variables reales de aporte y capacidad. Eximir con contribuciones basándose en una variable biológica, la edad, e inmobiliaria ciega, la primera vivienda, sin indexar el flujo de ingresos real del individuo ni el valor comercial del suelo, destruye la proporcionalidad. Eso también es algo en lo que se ha insistido. No voy a, digamos, volver sobre esto porque es uno de los puntos que más se ha criticado a la norma desde los municipios, etcétera. Entonces no tiene sentido, digamos, ahondar en él. Prefiero, digamos, avanzar. Hay una reconstrucción institucional que es, digamos, la tercera pata. La primera, la reconstrucción física, que fue la primera que comentamos. La segunda es la reconstrucción económica. La conclusión forense es que, evaluado bajo la neutralidad de la física social, la reconstrucción económica propuesta en este proyecto no es un sistema armónico. Aunque contiene ciertos aciertos elásticos críticos en materia de desburocratización y simplificación, los permisos, la acuicultura, la integración impositiva, cojea estructuralmente en sus medidas distributivas, empleo, contribuciones, vivienda, donde introduce asimetrías y sumideros entrópicos que terminarán por aumentar la deriva de riesgo regulatorio y distorsión de incentivos sobre el balance del fisco chileno. Esto es algo que no le importó a Quirós y a Kast, digamos, ¿ya? Esto se le dijo y no hicieron, y ellos, digamos, no quisieron negociar, no quisieron hacer cambios y se enfocaron, digamos, en pasar la aplanadora. No es que la oposición, digamos, sea muy constructiva, pero nosotros compartimos hace una semana un resumen ejecutivo sobre este informe y ahí se plantearon estos puntos de manera más reducida y el gobierno no hizo prácticamente nada, por lo tanto no quería escuchar y querer llevar adelante su agenda a como de lugar, digamos, ¿ya? Y obviamente tiene el backup de el grupo de las grandes empresas que son, como se ve aquí en la reconstrucción económica, los principalmente favorecidos. Estará por verse si pasa algo con la economía hacia abajo, digamos, con la cadena hacia abajo, aguas abajo. Por último está la reconstrucción institucional. Y aquí, digamos, un primer punto tiene que ver con el bloque ambiental, el régimen especial voluntario de adendas acotadas. ¿Existe justicia geométrica? Nuestra opinión es que sí, bajo el régimen tradicional se generaban iteraciones infinitas que actuaban como costos de transacción prohibitivos, dilatando los procesos hasta en 1124 días. Limitar las adendas transfiere la responsabilidad de la eficiencia informativa al titular ex ante. Existe proporcionalidad porque equilibra la restricción de incentivos. El Estado concentra sus objetivos el Estado concentra sus objeciones y el titular aporta un diseño de alta fidelidad, disminuyendo la entropía por ambigüedad normativa, que es uno de los criterios de justicia importantes. El mecanismo de restitución de gastos, en este caso el mecanismo de restitución
de gastos por RCA anulada judicialmente. ¿Existe justicia geométrica? No. Falla por captura de rentas de alta densidad. A primera vista, ampararse en la confianza legítima tras un proceso de hasta 1124 días parece simétrico. Sin embargo, analizando cómo un campo de fuerza donde los activos de gran escala poseen mayor masa, esta medida genera una transferencia asimétrica de riesgo moral. Si el Estado asume el costo financiero de una RCA mal otorgada y posteriormente anulada por los tribunales, el titular queda eximido de la pérdida de su CAPEX. Esto incentiva a los megaproyectos a presionar u obtener aprobaciones técnicas deficientes, oportunismo ex post con dolo, sabiendo que el fisco actuará como un seguro patrimonial de caja negra. El diferencial de invarianza se tuerce. El beneficio del riesgo asumido es privado, pero la carga de la fractura legal se colectiviza en el presupuesto fiscal. Esto es algo que también se ha reiterado y el gobierno, digamos, se negó tosudamente, casi dolosamente, digamos, a hacer modificaciones, ¿ya? Y por eso lo comentamos acá. Lo otro es el corte de la vía de invalidación administrativa, el artículo 53 de la ley 19.880. ¿Existe justicia geométrica? El análisis muestra que sí, la existencia de múltiples vías recursivas idénticas, vía ambiental, vía administrativa general, etc., aumentaba de forma artificial los microestados de incertidumbre. Eliminar esta vía y centralizar el litigio en los tribunales ambientales reduce los grados de libertad de los ataques oportunistas de terceros, estabilizando la trayectoria del activo sin eliminar el control jerárquico del tribunal especializado. El otro punto es la exención de mejoras tecnológicas locales en el área original. ¿Existe justicia geométrica? Sí. Hay una isometría contractual pura, cumple con una espiral, digamos, de proporcionalidad, permite que la planta industrial aumente su eficiencia y escala operativa, añadiendo materia tecnológica como un gnomon de la anterior, digamos, sin necesidad de reevaluar el pacto ambiental base, siempre que no se altere la magnitud de la fricción superficial original, digamos, o sea, los impactos ambientales. Eso con respecto a lo que tiene que ver con el bloque ambiental frente a la justicia proporcional. El otro punto, el otro punto es el que tiene que ver con el bloque patrimonial. Consejo de Monumentos Nacionales, el silencio positivo de 20 días corridos ante hallazgos. ¿Existe justicia geométrica? La respuesta es que no. Falla la capacidad de gestión operativa frente a la demanda regulada. Esto ya lo había comentado en otro momento. ¿Ya? El colapso del Consejo de Monumentos es un hecho forense diagnosticado el 2023. Sin embargo, imponer un plazo fatal de 20 días sin inyectar recursos, o sea, sin fortalecer la capacidad ni rediseñar el hardware del servicio, genera una falla por fatiga de material normativo, el lenguaje propio. Al no aumentar la capacidad de procesamiento del Consejo, el módulo de riesgo catastrófico se dispara. El silencio positivo actuará como un incentivo al oportunismo, la acción oculta, ¿cierto? Donde las constructoras acelerarán faenas para enterrar o ignorar hallazgos arqueológicos reales antes del día 21. La solución no reduce la entropía, solo invisibiliza la perturbación destruyendo activos patrimoniales no renovables. Entonces nos fuimos de un extremo al otro. Básicamente esa es la idea. El aviso electrónico para intervenciones menores con multas severas ex post. Este punto, digamos, ¿existe justicia geométrica? La respuesta es que sí, que cumple con el principio de optimización estructural al liberar al micronodo del trámite previo ante obras de bajo impacto, disminuye drásticamente la tensión superficial burocrática, desplaza la fuerza de control del Estado hacia un peritaje forense ex post automatizado, permitiendo que el Consejo concentre su limitada masa analítica en el resguardo de piezas de alta relevancia sistémica. El veredicto institucional, el capítulo de reconstrucción, no es ideológicamente neutro en su diseño de ingeniería.
mientras que las adendas acotadas, la unificación recursiva y los avisos electrónicos son mecanismos legítimos que destraban el flujo de capital eliminando fricción pura, las medidas de restitución por gastos de RCA anulada y el silencio positivo del Consejo de Monumentos Nacionales a 20 días configuran mecanismos de captura de rentas y transferencias asimétricas de riesgo. El gran capital y los desarrolladores inmobiliarios logran blindarse externalizando sus costos de falla hacia el fisco y el patrimonio arqueológico, lo que incrementará de forma soterrada la deriva estructural del sistema. Para cerrar la reconstrucción fiscal, que era el cuarto bloque, está el primer punto de bloque de gasto y subsidios frente a la justicia proporcional, la pausa de 2 años en el ingreso de nuevas instituciones a la gratuidad universitaria. ¿Existe justicia geométrica? La respuesta es que sí, que es un mecanismo de contención elástica. El ingreso irrestricto de planteles al régimen regulado generaba una expansión alométrica el gasto que crece desmedidamente respecto a la base del PIB. Congelar la adscripción por 24 meses estabilizaba el radio de vector presupuestario sin quitar el beneficio a los nodos ya integrados. Es un gnomon en ese sentido, detiene la deformación del sólido financiero estatal para forzar al sistema a recuperar su escala homeostática antes de seguir expandiéndose. El otro punto es la eliminación de la franquicia tributaria. ¿Existe justicia geométrica? Sí. Clausura de un sumidero entrópico, un gasto tributario masivo sin evidencia concluyente de impacto productivo es por definición un vector de fricción pura. En el nexo contractual del Estado, esto constituía una captura de rentas institucionalizada por parte de agencias de capacitación e intermediarias que drenaban energía presupuestaria sin aportar un incremento medible en el esfuerzo del desempeño de la fuerza laboral. Su remoción sanea el balance de entropía de forma directa. ¿Qué es lo que hizo el ministro? Restituir la norma. Tuvo oposición de muchos, hay mucha gente que gana dando cursos inútiles y efectivamente le torcieron la mano y se restituyó la norma. El otro punto es el crédito tributario al empleo formal. ¿Existe justicia distributiva? Y la respuesta es que no. Esto es la rampa del 15 al 0% entre 7, 8 y 12 UTMs. ¿Existe justicia tributaria? Justicia geométrica. Y la respuesta es que no. Falla de riesgo moral y captura corporativa. O sea, esto que nos enseñaron en los años 70 y 80, digamos, Buchanan y Tulloch, con la captura de rentas, en donde se enfoca al sector público, cómo la política termina y los partidos políticos terminan haciendo captura de rentas, es, digamos, lo mismo aplicado a una captura de renta que realiza el sector privado. Y esto es lo que estamos diciendo aquí. El simulador detecta la mayor colisión con el marco teórico. Las élites académicas y partidarias del fisco aciertan en advertir que la medida arriesga a aumentar el déficit sin crear empleo. Esto ha sido largamente discutido, entonces no me voy a extender sobre este punto para poder terminar pronto. El bloque de control, probidad y alivio patrimonial, destitución o cese inmediato por uso indebido de fraude de licencias médicas. Esto dice que el criterio de justicia geométrica existe, es correcto. El fraude en la administración del Estado representa la distorsión del contrato de agencia a través de una acción oculta y dolo. Esto ha sido comentado latamente, entonces no me voy a extender sobre este punto. Y el último es, en este caso, los cruces de información del Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio de Desarrollo Social y la DIPRES para programas sociales. ¿Existe justicia geométrica? La respuesta es que sí. El estancamiento fiscal chileno se alimenta de la asimetría de información. Permitir que el Servicio de Impuestos Internos rompa los compartimientos estancos del Estado y cruce datos con el Ministerio de Desarrollo Social hereda la fidelidad informativa del sistema de control, permitiendo separar la vulnerabilidad real de la simulación oportunista o selección adversa. Dota a la DIPRES de una variedad requerida para ejecutar una justicia distributiva geométrica exacta, asignando los recursos estrictamente a los nodos que prestan una atención crítica. Eso es entonces el dictamen de sostenibilidad estructural consolidado.
está, como digo, comentado de principio a fin. Hay una serie de... el informe, digamos, el texto lo compartí previamente hoy día en la mañana con un link para verlo en Drive, y se puede, digamos, leer ahí cada una de los bloques, digamos, el análisis del proyecto de ley. La ley, como dije, está en el horno, lista para salir, solo se chuteó para unos días más, creo que a plazo máximo 4 de agosto, pero ya está prácticamente concedida. Diré algo que aquí no se comentó, pero la ley lo que hace es, como viene haciendo siempre Santiago, concentrar el poder, por lo tanto las regiones se van a ver debilitadas, y todo lo que hemos hablado y que era una idea interesante de poder profundizar a la regionalización, la descentralización del país, va en sentido contrario a lo que esta medida propone, digamos. Se concentra el poder en Santiago, se debilitan las decisiones en regiones, lo que no significa que eventualmente, por ejemplo, los municipios no debieran ser, digamos, revisados para poder eficientarlos, y una serie de observaciones que tienen razón, digamos. Pero en definitiva, la medida lo que ha hecho es concentrar el poder, desandar lo que han dado la regionalización. La regionalización ha servido, digámoslo, de muy poco. La economía lo demuestra, digamos. Todas las regiones no hacen más, prácticamente la gran mayoría no hace más de lo que hacía antes, salvo regiones que, por ejemplo, antes no tenían piscicultura y ahora la tienen. Ahí hay un plus, ahí hay un crecimiento, pero las regiones que vivían del mundo forestal lo siguen haciendo con una baja de rendimiento, las regiones que vivían de la pesca con una baja de rendimiento, etc. No hay ahí, incluso hasta la minería misma, digamos, ha ido perdiendo su capacidad de producir metal, digamos. Entonces, y esto, como digo, se debilita. No hay incentivos para que las regiones puedan, digamos, desarrollar nuevas actividades económicas. No hay incentivos para que las propias regiones a lo mejor puedan tener ciertas regulaciones económicas o de fiscal económica que sean propias, siempre articuladas dentro de un rango para que no hagan ruido ni vayan contra las políticas, digamos, nacionales. Pero nada de esto hay, y esto de alguna manera va en dirección contraria a lo que debía ser un país pequeño como nosotros, que somos, pero que trata de empujar sus regiones para que ellas no dependan de Santiago en la medida en que lo hacen hoy, y a partir de este proyecto peor aún todavía. Nada de eso. Kast es un centralista, le gusta la concentración del poder. El santiaguino, la capital, están allá las principales empresas, entonces está concentrado el poder político, el poder económico, el poder militar en Santiago. Y si las regiones tenían alguna esperanza de poder avanzar en la regionalización y hacer algo más que lo que hacen hoy día, porque en realidad en la regionalización que hay hoy día se elige un gobernador, la estructura antigua se mantiene a través de un delegado que era antiguamente el intendente. Entonces se crearon cargos para meter a gente, digamos, a trabajar electa en un pequeño departamento político, que es lo que hace la gobernación actual, pero no corta ni pega, no tiene presupuesto. Y en términos de gobierno propiamente tal, de gobierno regional propiamente tal, que significa tener, digamos, ciertos instrumentos para incidir en la política económica, en la política social, etc., nada de eso se ha hecho, y al contrario, esta ley va en sentido contrario. Tiene el tremendo aval, como digo, del vector empresarial que está empujando. Está, digamos, muy motivado, muy incentivado, digamos, el sector, digamos, militar. Yo diría que especialmente los que nunca terminaron la carrera, no los oficiales que hicieron su carrera y jubilaron de generales o de comandantes después de 30, 35 años de servicio, que son oficiales de carrera intachables, sino que muchos locos que entraron a participar, digamos, en la época de Pinochet, que es la generación mía, cuando entraban algunos, y pronto los echaron o se terminaron yendo o se jubilaron antes de tiempo los que alcanzaron. Pero ese también es un sector que ha crecido mucho. Toda la inseguridad que viven las regiones
ha sido beneficiosa para las empresas de seguridad, de security, ¿ya? Y esas empresas son dirigidas y controladas por muchos miembros que son de las ex Fuerzas Armadas también. Entonces, ellos son potenciados, han hecho ganancias, han hecho negocio con la crisis de seguridad que vive el país, y también, digamos, el gobierno tiene un marcado sello clerical, digamos, como teocrático, ¿no? En algún momento lo decía, se parece mucho a lo que hacen los regímenes de Irán. Un poco más matizado porque en Occidente es un poco, digamos, difícil, no vivimos bajo una teocracia, pero esto tiende a acercársele hacia allá. Es un grupo de gente que son muy dogmáticas en lo religioso, para lo social, y muy doctrinarias con su componente de ex Fuerzas Armadas, de ex militares, que está bien para la doctrina del ejército y de las Fuerzas Armadas, pero no para querer implementarla en una sociedad. Ambos fueron derrotados en los tiempos modernos. Esto la modernidad lo vivió y fueron derrotados. Los tiempos actuales han surgido otros gigantes que probablemente va a haber que defenderlo, pero esta es una lucha que los pueblos libres deberían dar, no para irse a la extrema y encontrar todo malo, a la extrema izquierda y encontrar todo malo, como es lo que ocurre. El gobierno que hoy día tenemos, este gobierno que es clerical, digamos, militarista, es un gobierno que llegó a instalarse por lo que ha hecho o no ha hecho los gobiernos de la centro, de la llamada socialdemocracia y de la centroizquierda, digamos, ¿ya? Que tienen el mismo espíritu clericalista, pero no militarista, o no tanto por lo menos, ¿ya? Pero tienen esa misma, digamos, ese mismo dogmatismo, pero con un signo, digamos, contrario al dogmatismo propio, digamos, de republicano y de la derecha republicana, digamos, ¿ya? La izquierda clerical existe y es la antítesis de esta otra. Y por eso, digamos, hoy día estamos como estamos y tenemos a este grupo implementando esta política que es la que he comentado hasta hoy. Espero no haber sido muy latero, se alargó más de lo que yo pensaba, pero por lo menos me quedo contento porque quería compartir esto con ustedes y como digo, el link lo tienen, está en la cuenta, lo pueden ver ahí, pero la cuenta tiene muy poquitos seguidores, entonces ni siquiera llego a 1000, creo que ni siquiera llego a 500, entonces el video por lo menos es más fácil de compartirlo y si no quieren estar leyendo, el informe es breve en verdad, si no quieren compartirlo, lo pueden escuchar aquí en este video. Que tengan buena tarde y nos vemos en una próxima.